La innovación se considera como uno de los factores más importantes para el desempeño a largo plazo en los países. Es por eso que los economistas nos preocupamos por ese tema. Sin embargo, la investigación solamente se ha preguntado por el estudio macro de la innovación, pero no por las características de los inventores. Es por eso que esta investigación de Bell, Chetty, Harabel, Perkova y Rennen busca explicar y enfocarse en los niños que se convierten finalmente en inventores. Esta investigación se titula en español ¿Quiénes se convierten en inventores en Estados Unidos? La importancia de la exposición a la innovación. Ese trabajo presenta un primer retrato completo de los inventores estadounidenses recientes. La pregunta de investigación es, ¿cuáles son las características o condiciones que hacen que una persona se convierta en inventor en Estados Unidos? La tesis central de ese artículo es que la exposición a la innovación es el factor crítico y determinante para explicar por qué hay personas que se convierten en innovadores y otras no. Esto puede ayudar a explicar por qué niños que tienen padres con pocos ingresos, por qué niños de algunas razas o etnias, por qué las mujeres no tienen altas probabilidades de convertirse en inventores. ¿Por qué? Porque estos grupos usualmente no están expuestos a entornos innovadores. Es importante destacar que esta tesis implica que hay muchas personas de esos grupos marginados o excluidos que son Einstein perdidos. Son genios, inventores, que no logran determinar o llegar a su potencial. ¿Cuál es la metodología? Primero nos preguntamos qué es innovación. La innovación en este caso se mide por la cantidad de patentes. Entonces, en Estados Unidos hay un registro de patentes, el nombre de la persona que patenta el producto, las características de las patentes, y eso se puede hacer un match con los datos administrativos de declaración de impuestos, con las notas de las personas a lo largo de su vida. Y en ese sentido, los autores logran tener datos panel de 1.2 millones de inventores en Estados Unidos. Utilizando estos datos, se logra rastrear la vida de los inventores, desde su nacimiento hasta su edad adulta, considerando su profesión, su edad, su sexo, dónde vivió, todo ello, inclusive sus notas. Entonces, con esos datos panel se realizan regresiones de efectos fijos con diferentes especificaciones para estimar la probabilidad de ser inventor y para estimar las tasas agregadas de innovación. ¿Cuáles son los resultados principales? Son los siguientes. Si hablamos sobre los ingresos de los padres de estos niños que se convierten en inventores, resulta que aquellos que tienen muy pocos ingresos en la casa tienen muy poca probabilidad de ser inventores en la edad adulta, y aquellos que tienen altos ingresos en casa, su familia tiene dinero, tienen muy alta probabilidad de convertirse en inventores. Algunas etnias, por ejemplo, los hispanos y los de raza negra, tienen muy pocas probabilidades de convertirse en inventores. Las mujeres tienen muy poca probabilidad de convertirse en inventoras. En ese caso vemos que en 1940 menos del 10% de los inventos de las patentes había sido registrada por mujeres. Si bien es cierto, esto ha crecido en el tiempo, se necesitarían 118 años para cerrar la brecha en innovación. Por otro lado, otro resultado importante es que los niños que en tercer grado tenían notas en matemáticas altas tienen muchas más probabilidades de convertirse en inventores. En particular, esa probabilidad crece en los niños con padres con muchos ingresos, en aquellos niños de raza blanca y asiáticos o de origen asiático, y en el caso también de los hombres. Como nos damos cuenta, en los otros grupos poblacionales la probabilidad no crece casi nada o se queda igual como si tendría bajas notas. Pero los investigadores no se quedan conformes con eso y hacen un ejercicio más. Se dan cuenta de que hay niños que migran de estado, entonces aprovechan esos datos. Y con ello descubren que los niños que se mudan a áreas con mayores tasas de innovación, es decir, innovación entre adultos, a edades más tempranas, estos niños que se mudan tienen probabilidades más altas de convertirse en innovadores. Por tanto, un vecindario, un entorno donde hay algún inventor, donde haya discusiones sobre innovaciones, puede darle habilidades al niño para que luego en el futuro se dedique a actividades donde pueda innovar o donde pueda tener alguna patente registrada. En ese sentido, la exposición a la innovación es un determinante clave, central y crítico para que una persona se convierta
en edad adulta en un innovador. ¿Cuáles son algunas críticas? Resulta que el estudio no discute los problemas econométricos que pueden surgir por utilizar datos panel, por utilizar algunas muestras un poco sesgadas. No se discute. Una ampliación podría ser discutir esos problemas econométricos. Por otro lado, tampoco se discute que los estados en Estados Unidos tienen diferentes incentivos para la innovación, lo cual podría estar un poquito ensuciando los datos. Y algunas futuras investigaciones podrían ser ampliar esto, considerando la heterogeneidad de patentes. Las patentes son muy distintas según sectores, según calidades. Entonces, habría que considerar eso. Y también se podría considerar hacer un estudio para otros entornos, países quizás de ingresos medios o ingresos bajos, donde las innovaciones o las patentes no son tan frecuentes como en Estados Unidos.